Estamos en la mesa de este jueves, que es 3 de noviembre de 2016, con Carlos Ramela, Esteban Valente, Antonio Mercader y Fernando Butazzoni. Después de varios años de discordia, las cancillerías de Uruguay y Argentina divulgaron ayer de tarde los informes sobre la calidad del agua del río Uruguay y del río Gualeguaychú en la zona de influencia de la planta de celulosa de UPM. Los trabajos, que fueron preparados por el Comité Científico Binacional que funciona en la CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay, concluyen, en síntesis, que en la mayoría de las mediciones realizadas entre 2011 y 2015, los parámetros de los efluentes de UPM se ajustaron a la normativa vigente. Hubo algunos episodios donde se pasó por arriba de los límites exigidos y luego se tomaron medidas para corregir la situación. El informe incluye en realidad 3 capítulos, ¿no? Los efluentes de la planta de UPM, el estado de las aguas en la salida del río Gualeguaychú en el río Uruguay y, por último, el estado de las aguas en un tramo del río Uruguay que va, digamos, desde Nuevo Berlín hasta Las Cañas. Supongo que leyeron las 400 páginas de tablas, informes, gráficos. Yo los había leído hace 2 años. En la 397. No, pero hay un resumen de 5 páginas al principio que es muy claro, ¿no? Muy claro. Hoy salió en el diario Clarín, creo, un buen artículo de resumen de la información. Yo lo leí. Y leí también... El título de Clarín dice: un informe oficial determinó que contamina más Gualeguaychú que la planta de Botnia. Exactamente. Y además, en lo que tú decías, Emiliano, de que contamina, y lo que dice Clarín que contamina más, en realidad es muchísimo más. Es decir, en algunas sustancias, por ejemplo, de 50 mediciones que se hicieron en Gualeguaychú, las 50 dieron mal. Sí. En el caso de Botnia, de 50, en algunos casos dieron mal 2 o 3 y después se corrigieron, se verificó que se corrigieran los elementos. Eso permite que se encare la noticia de distintas maneras, porque leía yo recién, y tú mencionabas la nota de Clarín, mirá cómo titula ámbito financiero. Ex Botnia, 2 puntos, Claro. Confirman que contaminó el río. Claro. Porque hubo algunos episodios donde los parámetros se fueron. Pero esto se vincula también con la nota que sale en Búsqueda hoy sobre los problemas que puede tener una tercera planta para Montevideo. Es el tren. El impacto que tendría en la circulación en la ciudad, el pasaje de los trenes con carga de celulosa que vendrían al puerto y que después volverían rumbo a... Pero los trenes ha sido un fracaso el tema de los trenes. Lo que digo es que hay mucha especulación, la ha habido siempre. En general, atrás de estas especulaciones siempre hay grandes intereses económicos que piensan en otras variantes que no son las que se ven ni las que se dicen. Pero en el caso de la planta de Botnia, la contaminación, la supuesta contaminación que llevó a que el entonces presidente Néstor Kirchner encabezara incluso un acto multitudinario en contra de las decisiones de Uruguay y del gobierno uruguayo, etcétera, etcétera, queden total y absolutamente desvirtuadas. Por lo cual me parece razonable mirar hacia el pasado para mirar hacia el futuro y no cometer los mismos errores. La pregunta que uno se hace al ver esto es: ¿por qué no se difundieron antes? Por esto mismo, ¿Por qué tardamos 10 años en difundir lo que sabíamos que era verdad? Es decir, todo Uruguay, es como el tema anterior que estábamos hablando, todo Uruguay, todo Madrid lo sabía, todo Uruguay lo sabía de que Botnia contaminaba menos que las plantas argentinas. ¿Y cuántas veces se pidió que se difundiera? Se decía, no, la difusión tiene que ser conjunta. ¿Por qué? ¿Por qué Uruguay negó ahí su capacidad soberana, su autonomía, para defenderse de un ataque que era totalmente injusto? Llegamos hasta La Haya a discutir el tema. Fuimos hasta La Haya, fuimos bloqueados, nos perjudicaron económicamente. Durante 2 o 3 años o 4 años estuvo bloqueada la zona con 2 viejas que sentaban en unas sillas abajo de una sombrilla, pero apoyadas por el gobernador de Entre Ríos, apoyadas por el presidente Kirchner, por su mujer, y todo porque Botnia contaminaba, cuando los argentinos, igual que los uruguayos, sabíamos todos que Botnia en todo caso contaminaba muchísimo menos que lo que contaminaban los propios argentinos. ¿Por qué Uruguay aceptó esto? ¿Por qué la Cancillería uruguaya guardó silencio? Yo quisiera que alguien me contestara esto, porque que no me digan que era para mantener las buenas relaciones diplomáticas con Argentina, cuando Argentina prácticamente había cortado los puentes, y no lo digo del punto de vista metafórico. No, había acuerdos, claro, pero ¿por qué había aceptar esos acuerdos? Bueno, porque también se tenía la potestad
de monitorear el otro lado, la otra orilla del río, ¿no? Es decir, había un Pero intercambio. son esos acuerdos que llega un momento que cuando estás en la Corte de La Haya, cuando están causando un perjuicio de millones de dólares de turistas que no entraron, hay que decir la verdad. Y Uruguay en algún momento debió decir, basta señores, no soportamos más. La verdad es que ustedes contaminan más. No solo contaminan más, sino contaminan diferente, porque las normas uruguayas son mucho más exigentes que las argentinas y además contaminan con otros materiales. Lo que tendría que pasar es que hubiera un bloqueo, no sé de qué, de parte de los argentinos, porque está claro que Bosnia, UPM no contaminan, todo lo que eran las previsiones catastróficas que se hacían no son reales. El balneario que está del lado argentino es afectado extraordinariamente más por la desembocadura del río Gualeguaychú, extraordinariamente más, porque además son mucho más nocivos los efluentes que se transmiten a través de una zona industrial que no tiene una planta adecuada para eso. Y esto marca un cambio importante, porque yo, a diferencia de Mercader, digo que Uruguay hizo bien, porque Uruguay es un país serio, que cumple los acuerdos y que confía en la verdad. A la larga, la verdad iba a salir y salió. Yo lo digo yo, que hace dos años, publiqué un informe de los canadienses entero, que ahora se demuestra, incluso un diario electrónico de Entre Ríos lo publica, el informe publicado por Wipre, sobre que dice así: muy mala noticia para Gualeguaychú y buena noticia para Bosnia. Eso es lo que dice un diario de Gualeguaychú, que refiere a un informe de hace 2 años. Ahora, el problema de fondo es este. ¿Tenían o no tenían los pobladores de toda esa zona el derecho a saber la contaminación? ¿Era simplemente un problema político o era también un problema humano? Es decir, el hecho de que esa zona donde viven decenas, centenares de miles de personas tenga una zona industrial como la de Gualeguaychú, que produce lo que produce, es una obligación del gobierno argentino. Es que pasa que el gobierno de los Kirchner también en eso les importaba un pito. Es decir, impuso el bloqueo de la información sabiendo, porque lo que está claro es que el gobierno lo conocía. Está absolutamente claro. Pero acá, y entonces lo que correspondería ahora es, efectivamente, un sistema único de monitoreo es necesario, entre otras cosas porque el factor de más contaminación del río Uruguay es todo a lo largo del río Uruguay, los fosfatos que se usan para la producción agropecuaria. Ahora se pone en marcha, lo anuncia el comunicado de ayer, el monitoreo del conjunto del río, de todo el río que queda abarcado por la jurisdicción de la Comisión Administradora. El río entre Uruguay y Argentina. De ahí. El río viene del norte. Yo creo, primero, que hay que marcar bien las diferencias, porque el informe es difícil de leer y las conclusiones también. Y que un diario como Ámbito Financiero en la Argentina publique semejante falsedad demuestra que no lo leyeron o que no lo entendieron. Un título falso, ¿no? Un título totalmente falso. Es muy habitual en el Río de la Plata. Los controles o los monitoreos en la zona de Bosnia, o sea, en la contaminación que pudo producir Bosnia, en los más importantes y generales, en todos estos años desde que funciona la planta, y creo que son ya más de 10, dieron 2 o 3, no me acuerdo bien, mediciones fuera de su rango. Son 5 en total. 5 fuera de su rango. Se mencionan 4 factores, en uno de ellos temperatura, hubo 2 episodios, febrero, abril de 2015. 5 en todo este periodo, ¿no? Todo este periodo. En 50 mediciones. Y después, en 50 mediciones. Y en un parámetro. Y después hay otros parámetros individuales de productos donde pudo haber en algún determinado momento alguna desviación, haciéndose constar que todas fueron solucionadas para la medición siguiente. Del lado de enfrente, en Gualeguaychú, prácticamente en los 50 muestreos, en todos estuvo fuera de los parámetros permitidos. Y hay algunos ingredientes que se repiten reiteradamente en las 50 mediciones. Hierro, mercurio. Esto da la pauta, además, del grado de deshonestidad y de falta de ética y moral de los políticos argentinos. No solamente las autoridades de Gualeguaychú, que ahora están en un silencio un poco extraño, sino los activistas que se subieron a este carro, sino el gobierno nacional, que se embanderó con esto y actuó tristemente contra Uruguay y sus intereses económicos. Pero también pone de manifiesto, no se puede decir otra cosa, el servilismo de algunos gobernantes uruguayos, que le reitieron pleitesía a estos bandidos de los Kirchner. Y entre esas cosas no puedo dejar de recordar hoy que Kirchner murió no siendo presidente de la Argentina, y el presidente uruguayo Mujica, con los puentes
todavía cortados y con Argentina agrediéndonos en todos los frentes, decretó 3 días de duelo oficial en el Uruguay. Cuando con el reciente fallecimiento del presidente Valle se decretó solamente 1 día de duelo oficial. Y no me quejo por lo que hizo Vázquez, porque creo que es correcto decretar 1 día. Me quejo porque un señor como Mujica, que tristemente fue presidente de este Uruguay, decretó 3 días por Kirchner y 3 días por Chávez. Eso da una pauta de cuáles eran no solamente los pensamientos, sino los valores del señor Mujica, que tanto han trascendido y tanto se aplauden en Uruguay y en el resto del mundo. Durante la pausa estuve revisando los mensajes de los oyentes, que son unos cuantos, no había forma de incorporarlos. Pero, por ejemplo, a propósito del tema anterior, el informe sobre el monitoreo ambiental en el río Uruguay, uno de los oyentes terminando su celular en 788 quiere saber, está bien, pero el hecho de que haya habido 3 episodios de los efluentes de UPM fuera de rango, ¿no es preocupante para ustedes? No, bueno, hay que aclarar que son episodios fuera de rango, pero apenas fuera de rango y que además fueron controlados de inmediato. Muy poco. Sí, lo interesante que muestra el informe es eso, que el monitoreo sirvió porque se detectó algún tipo de inconveniente a partir de los cuales se hicieron las correcciones correspondientes, ¿no? Pero se compara con otras plantas en el mundo, es decir, no es una informe en sí mismo solamente. En general está por abajo de los estándares mundiales de contaminación de cualquier planta industrial. El informe de Clarín, que citaba hace un rato Fernando, resume las cosas de esta manera. En los monitoreos sobre la zona donde vierte efluentes la planta Orión y en las piletas que acumulan agua de lluvia de esa fábrica, la Caru y la Dinama de Uruguay detectaron menos de una decena de apartamientos de la normativa. En algunos casos, incluso luego de la detección de sustancias en valores más altos que los permitidos, UPM hizo obras para remediar la situación. El contraste se da con las muestras de agua de la desembocadura del río Gualeguaychú. Es elocuente. Allí, donde llegan los efluentes vertidos en la ciudad de Gualeguaychú, se encontraron irregularidades en todas las ocasiones en que se emprendieron análisis. Lapidario.